La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a continuar con nuestra saga de Séneca, quien es un estoico, nació en el siglo, en el año 3 antes de Cristo, con lo cual no se enteró que había nacido antes de Cristo, ¿no? Porque no había nacido todavía Cristo. Luego le explicaron que, había nacido en una época importante y crucial, o quizás se murió sin saberlo. Pero el tema es que Lucio Séneca es un exponente del estoicismo, vivió dentro de una época muy convulsa del Imperio Romano, le tocó ser consejero de algunos emperadores poco santos, algunos emperadores un poco conflictivos, como lo fueron Calígula y Nerón. Y de hecho ya contamos en nuestro programa inicial de esta saga que acabó teniendo que cometer suicidio porque simplemente Nerón así lo estimó, por un tema de que consideraba que lo había traicionado en algo, esas paranoias que tenía el amigo Nerón, así como también las tenía el pequeño Calígula, que Calígula significa botitas, porque se dice que cuando era pequeñito andaba por ahí y alguno de los soldados romanos le puso ese título de Calígula, botitas, porque así le pareció. Y parecía todo muy simpático hasta que creció. Cuando creció y asumió el poder, como dicen, agárrate Catalina. Ahí fue realmente una situación potente, difícil, terrible, de sobrellevar y de hacerle compañía a un ser así, que en cualquier momento puede acabar con tu vida. Y por eso es interesante, especialmente Séneca, porque a veces uno dice, los estoicos, sí, todo bien, pero mientras no te toquen situaciones fuertes, porque te mandan a Auschwitz, o te toca vivir como Séneca, ¿y qué haces? Bueno, acá Séneca nos lo está mostrando, nos está mostrando que ante situaciones difíciles también se puede aplicar esa parsimonia, esa ataraxia, imperturbabilidad estoica.
Habíamos dejado en un tratado, habíamos empezado a examinar un tratado que es los diálogos y luego nos pasamos de las cartas a Lucilio, ¿no? Las cartas a Lucilio, que habíamos visto un fragmento y ahora vamos a ver en el capítulo, sería 41, porque es con números romanos, así que tenemos que andar restando. 41, verso o apartado 4, aquí es donde habíamos dejado. Entonces dice así nuestro amigo Séneca, para en pos de encontrar esa imperturbabilidad, esa bienaventuranza, que habíamos dicho que no era una imperturbabilidad de, como dicen, tirar manteca al techo. Es decir, no es una felicidad pico, no es una felicidad la que te propone el estoico, que vas a estar como quien se dio un chute de una droga, o quien ganó la lotería, o quien logró aprobar un examen. No es esa la felicidad del estoico. La felicidad del estoico es menos apetecible, pero más permanente. Y quizá, si tenemos en cuenta que los picos en la vida son menos que los valles, que tenemos valles muy largos y picos muy breves, bueno, quizá aprender a vivir en los valles es la ciencia del estoico. Y es una ciencia bastante oportuna, no solamente para la época del propio Séneca, sino para todo momento de nuestra vida. Entonces dice así, dice, no es cuestión de elevar las manos al cielo, ni de suplicar al guardián del santuario, para que nos permita acercarnos hasta el oído de la imagen con el pretexto de ser escuchados más favorablemente. Te está diciendo que la bienaventuranza que propone el estoico no es un acto mágico. Voy a apagar aquí un ventilador de ordenador que está haciendo ruido. Ahí. Que no es un acto mágico, que no se trata de por rezar más rosarios o por, como dice aquí, acercarse más a la estatua, pedirle permiso al que cuida la estatua. Es como si uno fuera el cura de la iglesia y le dijera, por favor, ¿no me permitiría, si fuera tan amable, acercarme más a la imagen de San Cayetano, que quiero pedirle algo y estimo que si estoy más cerca me va a escuchar mejor? Aunque le parezca tonto, esa idea la tenemos muy inculcada, muy asentada en nuestros tuétanos. Solemos pensar que si me siento a meditar, si repito tal mantra, de alguna u otra manera le voy a caer bien a cierta deidad y que por eso mismo me va a otorgar más fácilmente lo que estoy pidiendo, como que tuve que sufrir algo, o sea, estoy otorgando algo, como quien dice, me voy a ir de rodillas hasta la basílica de no sé qué. Da la sensación que si uno hace algo o pierde algo, bueno, ese Dios nos va a hacer más favorable. Sin embargo, dice Séneca, Dios está cerca de ti, está contigo, está dentro de ti. Así es, Lucilio, porque esta carta está dirigida a Lucilio. Un espíritu sagrado que vigila y conserva el bien y el mal que hay en nosotros mora en nuestro interior, el cual, como le hemos tratado, así nos trata a su vez. Acuérdese que la relación que Dios tiene con nosotros, y ahora traduzcámoslo a un léxico un poco más psicológico, volvamos a la imagen del iceberg. La punta del iceberg, cuando deja de pretender que tiene el control y que maneja al iceberg completo, empieza a generar un nuevo tipo de relación con la parte que está sumergida. Y esa parte que está sumergida, que hasta ayer se le antojaba su enemigo, porque mientras que la punta quería ir para la izquierda, la parte sumergida de repente se desplazaba hacia la derecha. Eso es lo que entendemos como un Dios malo, justiciero, uno que te pone en evidencia, uno que te confronta. Bueno, cuando uno establece de nuevo ese famoso eje ego-sí mismo, es decir, punta del iceberg con lo que está sumergido, ese sí mismo, como decía Jung, ese inconsciente, ya no se presenta como algo contrario a mí. Por el contrario, justamente, se presenta como algo que colabora conmigo, se presenta como casi como un Dios de amor. Por eso dice, como le hemos tratado a ese espíritu
según dice Séneca, un espíritu sagrado que vigila y conserva el bien y el mal que hay en nosotros, como le hemos tratado, así nos trata a su vez. Entonces, no se trata de que la parte sumergida del iceberg sea mala, buena, linda o fea. Normalmente, cuando otra persona no condice con nuestros deseos, o sea, no coincide, la catalogamos de mala. Es una mala persona, es alguien que no me entiende, no me quiere, no me cae bien. Mientras que si una persona le gusta lo mismo que uno o más o menos concuerda con los gustos de uno, uno dice, bueno, fulano, fulana es fantástico o fantástica, me encanta como es. Lo que está diciendo en última instancia, es que lo que yo quiero coincide con lo que quiere esta persona. Donde me contradiga, se acabó la relación. No existe diálogo ahí. Ahí existe una suerte de imposición para que haya solo uno, ¿no? Solo uno que triunfe. ¿Se acuerda la película Highlander? Que el personaje tenía que ir por el mundo, era un inmortal, y tenía que ir cortando la cabeza de todos los demás inmortales porque solo podía quedar uno. Esto es igual. El ego, cuando está inflado, dice solo yo. Y si se relaciona con otra persona, la otra persona tiene que convertirse en yo. Es decir, tiene que acceder a todos mis gustos y placeres. Si no coincide, si me presenta, no sé, una reflexión, si me contradice, si me expone, ya me empieza a molestar. Y la catalogo de una persona mala, cruel o simplemente obtusa. Así tenemos que, estábamos por aquí, a ver, déjeme ver. Así nos trata a su vez. Hombre bueno, nadie lo es ciertamente sin ayuda de Dios. ¿Puede alguien, pregunta Séneca, acaso elevarse por encima de la fortuna de no ser ayudado por él? Es él quien procura nobles y elevados consejos. En cada uno de los hombres buenos habita un Dios, un daimón. Quien sea ese Dios es cosa incierta, dice Séneca, citando a la Eneida de Virgilio. Es decir, aquí entramos en otra dimensión de la propuesta, que nos hace Séneca, que es que ¿de dónde viene la posibilidad de que yo me abra a un entendimiento nuevo? ¿De dónde viene que la punta del iceberg se dé cuenta, que tenga ese insight, ese darse cuenta, esa intuición de que no tiene el control, de que hay algo más grande ahí? Bueno, lo que dice Séneca es que dentro nuestro hay una intuición fundamental. Esa parte de abajo del iceberg siempre está ahí, siempre estuvo ahí. Se nos antoje amiga o enemiga, siempre estuvo ahí. Entonces se trata de que si toda esa parte de abajo tiene ganas de que uno escuche, bueno, uno va a escuchar. Y esto parece muy como arbitrario, como diciendo... Pero entonces si se trata de que escucha cuando se da que escuche, no depende de mí. No, no depende de uno. El hecho de escuchar, de empezar a escuchar, de empezar a cambiar, la verdad no depende de uno. Es algo que se produce. Depende y no depende, porque acuérdese que en esta relación ego-sí mismo, un hijo de uno, por ejemplo, sus comportamientos, sus reacciones, en gran medida van a tener que ver con la educación. O sea que ese hijo, aunque nos contradiga, va a tener mucho de uno mismo, del padre. Sin embargo, hay un margen donde ese hijo mezcla esos ingredientes que ha recibido de nosotros, del entorno, de lo que vio por la tele, de lo que leyó, y con todo eso hace algo diferente. Pero en el fondo hay mucho peso de lo que los padres, de lo que la educación le va generando. Entonces, esa base del iceberg es lo que en el fondo acaba tomando las decisiones. De la misma manera que la vida de Job cambió por completo cuando esa parte sumergida decidió emerger. Y decidió emerger porque hay un juego, porque se infló mucho Job. Entonces cuando uno se torna demasiado inflado, aparece esa presencia interior que citaba ese espíritu sagrado que nos vigila y que conserva el bien y el mal que hay en nosotros, y se presenta como un enemigo, como un desafío.
y rompe nuestra estabilidad, nos aliena, nos hace sentir perdidos. Y en ese sentirse perdido hay dos opciones. O uno reconoce y se abre a esto, o uno lo niega todavía. Los amigos de Job lo negaban. Los amigos de Job le decían, esto que te está pasando te pasa porque seguramente metiste la pata vos. Y por otro lado, la esposa de Job le decía, reniega de Dios, insúltalo y muérete, le decía. Es decir, no abogaba por un diálogo con aquello otro. La esposa le decía, ódialo y muérete. Los amigos le decían, será culpa tuya. En ninguno de los casos había una apertura hacia eso inconsciente. ¿Por qué Job se abrió? Bueno, se abrió porque básicamente ese era el momento para que se abriese. Entonces uno dice, pero entonces si no depende de mí, ¿qué soy yo? Bueno, yo soy la excusa para que aquello más profundo dialogue consigo mismo. Y si soy oportuno en este momento, si es oportuno que yo comprenda algo para generar o propiciar ese diálogo, lo haré. Y si no es momento de que yo comprenda nada, seguiré pensando que soy la punta del iceberg y que voy en dirección contraria o que tengo el control, aunque me frustre una y mil veces. Yo sé que es fuerte pensarlo así y decir, bueno, entonces si soy un necio y se supone que voy a seguir siendo un necio porque no es momento y quizás no lo sea en toda mi vida, ¿moriré siendo un necio? Sí. Y uno dice, pero y bueno, qué cruel. No, porque de la misma manera que nace una plantita que justo nace donde, no sé, en el medio del camino y la pisan los coches. ¿Es malo eso? No, es una plantita que la pisaron los coches. Mañana nace otra en el medio del campo donde le da el buen clima, la lluvia, hay abono y bueno, crece fuerte. ¿Es mejor eso? No. Entonces se trata de algo así, de quitar el acento de uno mismo. Por eso la apertura a la gracia divina, una gracia que viene cuando quiere, donde aún la respuesta a la gracia o la respuesta al desafío que la gracia presenta, lo da la misma presencia profunda. Porque si entendemos que el ego, la punta del iceberg, es un emergente de todo lo que está abajo, pretender que esa puntita tenga una conducta, llámese iluminación, propia, independiente de toda la parte de abajo, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. En realidad, cualquier despertar que tenga esa punta es un despertar propiciado por lo que está sumergido. Y cualquier cerrazón de esa punta, cualquier necedad, cualquier estrechez de miras, también es propiciado por lo que está abajo. Entonces dice que ese ser profundo, él es el que procura nobles y elevados consejos. O sea, siempre los está dando. Entonces usted me dirá, bueno, pero si es así, ¿qué papel cumplo? Bueno, cumple justamente un papel y todo lo que haga o deje de hacer va a producir a su vez reacciones. No es lo mismo que la punta del iceberg reaccione aceptando su relación con lo más profundo, no es lo mismo que esa punta del iceberg niegue la influencia de lo más profundo y diga yo soy independiente, pero a su vez la paradoja es que cualquiera de estas actitudes está generada por otra cosa, pero no por otra cosa ajena a la punta, porque el iceberg que está sumergido también es el mismo iceberg de la punta. O sea que cuando usted dice, pero entonces no tengo yo el control, ¿de qué sirve que yo tome decisiones? Si ante lo que me pasa, ante un desafío, ¿de qué me sirve actuar como me aconsejan los estoicos si no estoy actuando yo? Y bueno, justamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un reconocimiento de que la vida se mueve a través de uno. Y un encontrar una paz que no es la paz de que yo respondí correctamente y ahora estoy en paz yo, en tanto que punta de iceberg, sino que es una paz que es una paz total, una paz de todo el iceberg. Todo el iceberg está en paz. Una paz que se va a volver a perturbar y se van a generar otras cosas. Entonces dice Séneca, si se te ofrece a la vista una floresta abundante en árboles vetustos de altura excepcional y que dificulta la contemplación del cielo por la espesura de las ramas que se cubren unas a otras, la magnitud de aquella selva
eh, la soledad del paraje y la maravillosa impresión de la sombra tan densa y continua en pleno campo despertarán en ti la creencia en una divinidad. Si una gruta excavada hasta lo hondo en las rocas deja como colgando a un monte, no por factura humana, sino minada en tan vasta amplitud por causas naturales, suscitará en tu alma un cierto sentimiento de religiosidad. Y le digo una más, las fuentes de los grandes ríos las veneramos, dice Séneca. A la súbita aparición de un inmenso caudal de las entrañas de la tierra se le dedican altares. Se veneran los manantiales de aguas termales, y a ciertos estanques la oscuridad o inmensa profundidad de sus aguas los hizo sagrados. Si ves a un hombre intrépido en los peligros inaccesibles a las pasiones, si ves a un hombre intrépido en los peligros, inaccesible a las pasiones, feliz en la adversidad, tranquilo en medio de la tormenta, que contempla a los humanos desde un plano superior y a los dioses al mismo nivel, ¿no penetrará en ti la veneración por él? O sea, está diciéndonos Séneca que tanto en la naturaleza, en las cosas naturales como puede ser en la montaña o en un bosque, como también en ciertas conductas de las personas, hay ciertos comportamientos que nos impactan, que nos asombran, que nos dejan una marca como generándonos una sensación de pequeñez, como diciendo, qué magnífica esa cascada, como cuando uno dice, ¿cómo la naturaleza pudo crear algo así? Bueno, cuando uno ve a un ser humano que se mantiene incólume ante las vicisitudes, fíjese que eso es lo que nos impacta de películas como Gladiador o tantas otras donde el personaje le pasa lo peor y el tipo aguanta y está ahí y no es doblegado por sus emociones, no se entrega al miedo, por ejemplo. Bueno, eso nos muestra justamente una conducta que nos toca fibras profundas. Nosotros podemos, no sé, saber todo de, no sé, la geografía de España, podemos conocer la historia de la humanidad, podemos ser el físico matemático que usted quiera, el mejor, y sin embargo uno se encuentra con una persona simple en el medio del campo que no sabe leer ni escribir y te impacta. Te impacta esa profundidad de lo no facturado, como dice aquí Séneca, de lo no manipulado, de algo que es natural, es crudo, es básico y está en paz. De la misma manera que esa, no sé, tormenta nos impacta por toda la complejidad que tiene, pero a la vez la sentimos como algo perfecto. Mientras que cuando generamos algo de lo que llamamos artificial, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra factura, con nuestra hechura, ya no nos parece tan interesante como una flor, por ejemplo. Entonces está diciendo Séneca que cuando miramos esos fenómenos simples, pero que nos conectan con esa base, no es que, ahora nos damos cuenta de que Dios, ese Señor de barba blanca en el cielo, existe. No está hablando de eso. Está hablando de un asombro esencial, que es el asombro del olvido, que proviene del olvido de esa cosa espontánea y natural que impacta, que es lo que los estoicos llamaban la razón, lo que los chinos llamaban el Tao, lo que los hindúes llamaban o llaman el Dharma. Es cuando uno ve esa coherencia, esa armonía que tiene toda la existencia y uno la ve reflejada, no sé, en el rostro de un bebé de repente, que no tiene la complejidad del físico matemático, como le digo, pero tiene una especie de poder silencioso que te toca el corazón y te mueve las vísceras. Entonces, cuando uno ve un hombre, una persona, una mujer, lo que fuera, que ante vicisitudes se mantiene incólume, te toca. Cuando uno ve o lee sobre Jesús, incólume ante todo lo que tuvo que pasar, un San Francisco, no sé, el que quiera, bueno, uno dice, eso es. Entonces dice, ¿no exclamarás acaso, un tal espíritu es demasiado noble y excelso como para que se le pueda considerar acorde con ese corpezuelo en que se halla? Es decir, uno nota que ahí hay algo que excede. Cuando la punta del iceberg se reconoce la profundidad, sucede un fenómeno que es que ya deja de importarle
su bienestar exclusivo. O sea, la punta del iceberg ya no le importa tanto de que si se le desprenden 2 trocitos, porque ahora se sabe total. Es decir, una persona ya no le va a importar tanto si se enferma o si pierde un brazo, porque ahora se reconoce como parte de algo muchísimo más grande, que antes no se consideraba así. Se consideraba una parte y temía entonces ser lastimado. Por eso dice, una fuerza divina ha bajado hasta ahí. Eso es lo que uno percibe. A esta alma superior, dice Séneca, equilibrada, que lo considera todo como inferior a sí, que se ríe de cuanto tememos y ambicionamos, la impulsa un poder celeste. Virtud tan grande no puede subsistir sin la ayuda de la divinidad. De ahí que su parte más noble está en el lugar del que ha descendido. Es decir, cuando vemos una persona así, nos da la sensación de algo demasiado grande en un cuerpo común. Es decir, uno mira a esa persona y dice, acá hay algo, pero que no es de fulano. Esto no es de la educación que le dieron los padres, no es de donde le tocó nacer, no es de lo que leyó. Esto es algo que lo tiene dentro, que le viene de otro lado. Y dice Séneca, esto solo puede venir de lo divino, ¿no? Solo puede venir del silencio, solo puede venir de esa fuente. Uno nota que inclusive esa persona puede que tenga deslices, ¿no? Tontos. El otro día, cuando fui a dar una charla del libro tibetano, hacia el final conversaba con algunos de los asistentes y uno de ellos me decían, Sogyal Rinpoche, que yo lo cité porque es uno de los escritores de un lama que escribió uno de los libros más populares del Bardo Todol, no el mejor, pero de los más populares, una especie de Paulo Coelho del libro tibetano, un lama que apareció en la película El Pequeño Buda, que hace de un profesor de matemáticas que se ríe medio gordito, y me decía este hombre, con una mujer también que lo acompañaba, me decían, tú sabes que ha tenido muchos problemas el año pasado Sogyal Rinpoche, y se referían a problemas de denuncias de abuso sexual y demás. Entonces yo le decía que sí, que lo sabía, que no lo había dicho en la charla y que lo había presentado como un exponente más, pero yo sabía esas cosas. Y ellos me decían que estaban en la posición o que sostenían la posición de que es lo que yo les comenté también, que si alguien en su mente tiene colores, como por ejemplo enfadarse, alegrarse, características de la personalidad, aunque alcance estas comprensiones, aunque llegue a descubrir esas verdades esenciales o morar en el silencio, como está describiendo Séneca, si es mi caso, por ejemplo, no voy a dejar de tomar mate, porque así fui educado, ¿no? Es decir, yo tomo mate o bebo mate porque es mi educación, o no voy a dejar de hablar castellano, o no voy a dejar de vestirme al estilo que me vengo vistiendo. O sea, puede haber cambios, pero van a ser mínimos. Entonces, si esa persona venía, no sé, con tendencia a la ira, una persona de repente con pocas pulgas, seguirá teniendo pocas pulgas. Y cada tanto, si tenía arranques de, no sé, de tirar un jarrón contra la pared, y lo tirará más de vez en cuando, pero quizá tire todavía. Y el que lo mira desde lejos va a decir, este no es un despierto, este no llegó ahí. Y sin embargo sí, lo que pasa que esa cosa que te inspira, ese reconocer que sos parte de la parte sumergida del iceberg también, no quiere decir que si la roca de la que está constituida o el hielo que te conforma ahí a la punta del iceberg es un hielo, no sé, mezclado con cierto mineral rojo, hierro, no vayas a dejar de tener, no implica que vayas a dejar de tener el color rojo, quizá lo sigas teniendo. ¿Por qué va a cambiar? Lo que ahora está presente es una comprensión, es un descubrimiento. Esta gente de lo que me hablaba era de, aquí en Oviedo hay una estatua de, ahora se me fue el nombre, bueno, un cómico, que cuando diga quién es, todos, o sea, de cómo son sus películas, todos lo van a reconocer, que es un cómico norteamericano que hace películas como Match Point, por ejemplo, y lo tengo ahí, no me sale, bueno, me lo he olvidado.
Bueno, hay una estatua de este hombre aquí en Oviedo y hubo una controversia hace muy poco de que como él tuvo todas estas denuncias de parte de la hija de que había abusado sexualmente de ella o que había tenido relaciones con ella, bueno, querían quitar la estatua porque les parecía horrendo tener como una suerte de pedófilo. Sin embargo, eso no lo hacía menos genio. El tipo, si es un genio artísticamente, no, una cosa no implica la otra. Entonces, obviamente, si alguien es, no sé, un asesino serial o un pedófilo, bueno, hay que tomar medidas. Pero decir, ah, no, toda su obra se descubrió que, no sé, Da Vinci era, no sé, pedófilo. Toda su obra no sirve. Es tonto decir eso. Si de hecho todo lo que creó es magnífico, su vida personal podía tener esos tintes. Entonces, cuando uno comprende y cuando uno restablece el ego, el eje ego-sí mismo, no por eso va a dejar de tener los tintes de la personalidad, los va a seguir teniendo. Entonces, eh, dice, virtud tan grande, bueno, eso ya lo leímos, dice, como los rayos del sol alcanzan, es cierto, la tierra, pero se hallan en el centro que los emite, así el alma noble y sagrada, enviada acá abajo, con el fin de que conociésemos más de cerca las cosas divinas, convive sin duda con nosotros. Más que adherida a su origen, está pendiente de ese lugar, hacia él se orienta y dirige su esfuerzo. De nuestros asuntos se ocupa como un ser superior. Aquí está perfilando Séneca a un personaje que podemos entenderlo, por un lado, como algo externo, pero también como algo interno. Es decir, esta alma enviada desde el cielo, tal como los rayos del sol llegan a la tierra, pero provienen del sol, dan calor, hasta pueden quemar la piel, pero provienen del sol, ahí está su fuente. Dice que estas almas nobles y sagradas están acá para como darnos una muestra de aquello. Es como si la parte de abajo del iceberg de alguna manera se colase, ¿no? Se evidenciase en la punta, en algunos detalles. Y la punta del iceberg tuviera esa oportunidad de decir, ah, mira, acá veo algo que no es de lo que veo siempre. Hay algo más profundo, hay un agujerito por el que puedo ver lo que hay debajo del agua. Entonces, estas personas que tienen estas virtudes superiores, como dice Séneca, son como ventanas a través de las cuales uno puede ver a lo divino, a ese comportamiento, a esa profundidad. Por eso deslumbran, por eso se dice es un iluminado, por eso se les dibuja en el cristianismo un halo dorado en la cabeza, ¿no? Como simbolizando la fuerza del sol, simbolizando una apertura, ¿no? Metafórica hacia lo divino. Entonces, cuando uno ve personas así, te impactan. Por otro lado, también pueden ser partes internas, es decir, no solamente uno las ve fuera, sino también dentro. Uno tiene esas partes que empiezan a ser despertadas dentro de uno, mientras que otras están profundamente dormidas. En la alquimia se propone la idea de las palomas de Diana, que son unas palomas blancas que descienden hasta las partes más bajas nuestras, captan o toman ahí, agarran con la boca, con el pico, trocitos de piedra negra, de esa piedra egoica, corrompida, maloliente, se la llevan consigo y la purifican y la convierten en piedra de los filósofos. Y así lo van haciendo con pedacitos, fragmentitos pequeños, hasta que se va acumulando una muy buena cantidad y ya se empieza a notar. Entonces, imagínense que este proceso ocurre continuamente en nosotros. Nosotros postulamos personajes como Jesús de Nazaret, el Buda, que más allá de que hayan existido o no históricamente, son la representación de aquello a lo que se supone que tenemos que tender, ¿no? Hacia lo que sabemos que deberíamos tender. Son el arquetipo justamente de la unión del ego y el sí mismo, el arquetipo de esa punta del iceberg reconociendo la profundidad que tiene debajo. Entonces, es un proceso paulatino. Hay gente que ha depurado mucho más esa conexión y por lo tanto uno los ve mucho más situados en ese silencio.
mientras que hay otros que uno los ve constantemente pensando que son la punta y defendiéndola. Entonces, son importante o es importante la presencia de este tipo de personas, y es importante la presencia dentro nuestro también, de esa suerte de alma pura, de esas piedritas pequeñitas que las palomas de Diana van acumulando y que forman dentro nuestro un núcleo puro, brillante, y que se convierte en un ejemplo claro que queremos emular, una ventana. Entonces dice en el fragmento 8, en realidad en el fragmento 101, 8. Aquel que todos los días sabe dar la última mano a su vida no siente la necesidad del tiempo, pues de esta necesidad surge el temor y el ansia del futuro que consume al espíritu. Nada más deplorable que la duda sobre cómo acabará cuanto nos sucede. Nuestro espíritu, preocupado por saber cuán larga o cómo será la vida que nos resta, se atormenta con un terror inexplicable. Fíjese cómo está proponiendo que esa proyección hacia el futuro, que los estoicos justamente invitan a no generar, es decir, a situarse y a circunscribirse a lo que uno sí controla. ¿Yo controlo lo que me va a pasar mañana? No. ¿Yo controlo si mañana va a llover? No. ¿Yo controlo si mañana voy a tener gripe? No. ¿Puedo hacer algo? Bueno, puedo prevenir para tener gripe, de no contagiarme. Para que, no lastimarme, puedo tomar recaudos. ¿Pero puedo yo realmente controlar que no me pase nada? No. Me pueden pasar cosas que no están bajo mi control. Entonces, preocuparse por cómo va a ser ese futuro, sabiendo que no depende de mí, porque si yo dijera, bueno, se trata de que yo ponga mucho cuidado en cada detalle de mi vida actual y voy a generar un futuro tal como yo lo quiero. Si fuera así, entonces está justificado. Pero no es así. Por más que yo tome todos los recaudos, millones se me van a escapar, aunque me esfuerce, porque muchos no dependen de mí, inclusive los internos. Si yo quiero tener, la voluntad para dejar de comer dulce, y digo, me voy a poner las pilas y lo voy a hacer, y de repente no tengo la voluntad. Y uno dice, pero ¿qué me faltó? Nada, no es que te faltó algo, no había voluntad. Pero yo quiero dejar de comer dulce. Bueno, ese es tu problema. Como querés dejar de comer dulce, tenés una idea de lo que debería ser, lo que está pasando es algo totalmente distinto, no aceptás lo que está pasando, que es que todavía tenés ganas de comer dulce, entonces tenés un problema. El problema no es comer dulce o tener ganas de comerlo. El problema es que no querés tener ganas de comerlo cuando la estás teniendo. Entonces, la pregunta es, ¿tenés control sobre esas ganas de comer dulce? Respuesta, y no, me nacen de dentro. ¿Las podés a voluntad generar o apagar, digamos? No, ¿vale? Entonces, si no podés tener control sobre eso, ¿para qué te esforzás y después te frustrás? ¿Para qué pretendés tener una noción de lo que debería ser tu vida perfecta sin comer dulce, si en realidad el comer dulce no proviene de tu voluntad? Entonces, el estoico lo que hace es todo el tiempo destilar minuciosamente qué sí y qué no. Es decir, no es que lo hace pensando el día entero porque acabaría agotado, lo hace de una manera ya natural. Uno empieza a darse cuenta qué está en mi control y qué no. Está en mi control hacer algunos cambios, no tener dulce en casa para no comerlo, por ejemplo, qué sé yo, no comer más de lo que debería comer de cosas dulces, saber parar. Eso es mi intención. Pero si veo que me comí 3 chocolates y que compré un montón de dulce para tener en casa, sabiendo que no debía hacerlo, y encima me recrimino por haberlo hecho, es un ciclo sumamente doloroso. El estoico te dice, no, si no estaba bajo tu control, por más que quisiste, algo en vos te hizo ir y comprar eso, no lo niegues. No te enfrentes a eso, porque no proviene de vos, no te recrimines. Como mucho, obsérvalo
Y al observarlo, quizás se produzca un diálogo, que es lo que la psicología profunda propone, y así se resuelva o no, no lo sabes, pero quizás se resuelva. Entonces, ese diálogo es el diálogo de, por ejemplo, de la confesión cristiana, el diálogo del diván del psicoanalista, el diálogo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, es decir, este ejercicio de observar lo que hay en el fondo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Quiero comer dulce, ansiedad, desesperación, ¿no? Necesidad de no tomar contacto con otras cosas. Bien, a través de eso. Bien, el observarlo, en lugar de pelearme y pretender poner una especie de ideal que nunca se me cumple y siempre me doy en la espalda con el látigo, en lugar de eso, reconocer y ver, y nada más. Y no decir, bueno, con esto no sé, te doy 2 días. Si en 2 días esto no funciona, vuelvo al látigo. No, no se trata de volver al látigo, es ver y punto. Entonces, voy a hacer una pausa un segundo para comentar que nuestro programa carece del sustento económico externo. Nuestro programa La Espada de Damocles, y quien quiera colaborar con el programa puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva dentro de España o fuera de ella, le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o bien de la cuenta bancaria para que puedan, a través de esos métodos o de esas vías, hacer un aporte, una colaboración, ya sea pequeña, mediana o grande. Todas ellas son sumamente oportunas porque permiten conseguir el material bibliográfico que es el que alimenta a nuestro programa. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Volviendo entonces, estamos con Séneca, estamos viendo cómo es la propuesta que este senador romano, exiliado por momentos y con una vida muy convulsa dentro de la situación política romana, ¿qué nos cuenta? Entonces nos dice que nada es más deplorable que la duda sobre cómo acabará cuanto nos sucede. Nuestro espíritu, preocupado por saber cuán larga o cómo será la vida que nos resta, se atormenta con un terror inexplicable. Entonces, ya dijimos, no intentar resolver la vida, no intentar jugar a ser Dios, es lo que está diciendo en última instancia. No intentes ser Dios. El que estudió para Dios es Dios. La vida, el silencio, lo que quieras, ponerle el nombre que quieras, eso ya sabe qué es lo que tiene que hacer, lo inconsciente. Uno como mucho puede escucharlo, ver hacia dónde van las cosas. El mismo Jesús lo decía en los evangelios. Dice, ¿acaso no sabéis cuando veis ciertas nubes que va a llover, por ejemplo? Bueno, esto es lo mismo. Escuchar a lo inconsciente es decir, vale, va a llover. Sería equivalente a decir, vale, me estoy sintiendo ansioso. Vale, hoy me desperté más necio que ayer. Vale, estoy sintiendo celos. En lugar de decir, y crear una brecha por ello, en lugar de decir, no, yo no debería ser celoso. Pero el tema es que siento celos. Y digo, no, pero aprieto los dientes y digo, no tengo que sentir celos. ¿Cómo voy a sentir celos yo? Que soy un tipo sumamente, asentado y que tengo un nivel de comprensión, pero los celos me carcomen. Entonces, es un ciclo durísimo ese porque se confronta el yo puedo, el yo controlo, con el hecho de que no controlo nada, de que los celos siguen ahí. Entonces paso a la etapa de intentar fingir que no pasa nada, de ocultarlos. Por eso Séneca nos propone no intentar pretender, como dice aquí, nada más deplorable que la duda sobre cómo acabará cuanto nos sucede. No. Y dice en el fragmento 9, ¿de qué forma evitaremos esta inquietud? Fíjese que está lleno de invitaciones o de propuestas sumamente atractivas e interesantes y muy actuales. ¿De qué forma evitaremos esta inquietud? La inquietud por el mañana, la inquietud por quiero dejar de fumar, quiero dejar de enfadarme, quiero no sentir más celos, envidia, ambición, quiero ser mejor.
¿no? ¿Cómo me deshago de eso, de ese látigo en mi espalda? Dice, ¿de qué forma? De esta sola. Y la dice ahora. Dice, que nuestra vida no se extienda hacia afuera, que se concentre en sí misma. En efecto, está pendiente del futuro el que no saca partido del presente, ¿no? Se habla de estar presente, el carpe diem famoso, ¿no? Aprovecha el momento presente. Mas cuando he pagado todas las deudas que tenía conmigo, cuando mi espíritu bien consolidado sabe que no existe diferencia entre un día y un siglo, entonces contempla desde una atalaya todos los días y los acontecimientos que han de suceder y piensa, riéndose mucho, en la sucesión del tiempo. Pues, ¿cómo te perturbará la diversidad e inconstancia del azar si estás seguro frente a la inseguridad? De nuevo, nos está haciendo una propuesta que no es nada atractiva. O sea, te está proponiendo, primero, dice, cuando he pagado todas las deudas que tenía conmigo, cuando mi espíritu bien consolidado sabe que no existe diferencia entre un día y un siglo. Una persona que no siente diferencia entre un día y un siglo, a nuestra vista neoliberal, neocapitalista actual, es una persona sin metas, ¿no? Uno diría, es una persona insulsa, sosa, una persona que no tiene esa pasión por comprar y conseguir y alcanzar. No, el estoico no la tiene. Justamente por eso ya no teme. Es como Don Juan de Carlos Castaneda que dice, me he dado al poder que a mi destino rige, ya no me aferro a nada para no tener nada que defender, ya no tengo pensamientos para así poder ver, ya no tengo miedo para así poder acordarme de mí, así sereno y desprendido me dejará el águila pasar a la libertad. Esa es la descripción de un estoico, es vivir sin deudas. O sea, no tengo deudas con mi futuro, no intento cambiarme, no intento ser una mejor versión de mí mismo, porque ya me di cuenta que es un camino sin salida, porque soy la punta del iceberg. ¿Cómo voy a pretender que mi mañana implique estar, no sé, junto a aquel otro bloque de hielo que flota por allá, si no lo controlo? Cuando me despierte mañana y descubra que no estoy cerca de ese bloque, de hecho estoy más lejos, me voy a frustrar y voy a decir que no, que se trata de apretar más los dientes y darle más duro y así mañana quizás llegue. Y mañana me despierto y sí, estoy más cerca del otro y digo, lo estoy logrando. Y pasado el bloque mío se mueve por las corrientes marinas en otra dirección y acabo, no sé, a 2 kilómetros de ese. Y digo, ¿qué pasó? Fallé, soy un desastre. Y así se me pasa la vida y un día, entre que voy y que vengo, llego a aguas más calientes y se me disuelve todo el iceberg y se acabó mi vida. Y me la pasé sufriendo, rebotando. Es verdad que con emociones muy intensas, porque eso te aporta entretenimiento, porque todos los días, como se dice, uno rezonga por algo, todos los días uno se hace mala sangre por alguna cosa. Eso obviamente no lo vas a tener, según la propuesta de Séneca. Si para vos eso es la vida, bueno, va a ser una vida aburrida. Una vida donde un día y un siglo valen lo mismo. Un día donde... La pregunta, mira, sería... Se me viene a la mente esta idea que es muy elocuente para esto. Si yo te pregunto, ¿no? Oyente, te pregunto, si la vida se acabara para vos, para ti, ahora, ¿qué sentirías? ¿Que quedan cosas pendientes por hacer? Viste que hay mucha gente que dice, no quiero morir porque tengo tantas cosas por hacer todavía. Denme una semana más, un mes, si es posible, 30 años más. Bueno, un estoico no siente que tenga nada por hacer, porque un estoico vive lo que se presenta. Pero es muy distinto a pensar que no tiene planes. Tiene planes. O sea, Séneca, si al día siguiente tenía que hablar con Nerón, no sé, la toga que se tenía que poner la dejaba preparada para que por la mañana o algo así. Me refiero a que ese tipo de planificación sí. Pero es una planificación que si Séneca se levantaba y la toga, no sé, al esclavo que él tenía, se le había mojado,
Séneca no es que decía, ay, ¿por qué esa túnica? No sé qué. No, él sabía que esa posibilidad estaba involucrada y que no dependía de él, que dependía no solo del esclavo, sino de pulsiones internas del esclavo como quedarse dormido y no sacar la toga cuando llovió. Y se le mojó. Entonces parte de la vida del estoico es aceptar lo que hay, pero no por una resignación, no sé, tonta, una resignación fatalista, sino por una especie de darse cuenta, muy racional, darse cuenta de que no hay otra opción, de que por más que rezongues e intentes, no cambia la cosa ya sucede así. Justamente la consternación que genera encontrar esa toga mojada y a tu esclavo que se te durmió y no la sacó, proviene de la idea de que hay algún tipo de control que vos mismo o tu esclavo podría haber ejercido para sacar la toga. Y no. Si el esclavo se durmió, no tendrían despertador, pero habrá dicho 5 minutos más. Uno puede criticarlo por qué te dormiste, no te duermas la próxima, le habrá dado 5 latigazos o lo que fuera. Está bien, todo eso. Pero Séneca sabe que en el fondo hay algo más. Puede que ese esclavo se duerma 50 veces más. Y aunque el propio esclavo se proponga no dormirse, se va a dormir igual, si es que la parte de abajo de su iceberg quiere que se duerma. Entonces, la aceptación de lo que ocurre, no solo externamente, sino internamente, es la eliminación de la ansiedad. Por eso él decía, ¿de qué manera evitar esta inquietud? De una sola, que nuestra vida no se extienda hacia afuera, que se concentre en sí misma. Dice, ahora, a ver si nos queda tiempo, muy poquito. En el capítulo número, dejé que lo calculo que está en romano, 96, del 4 al 6, dice, permíteme, dices, que de algún modo sienta dolor y temor. Esa es la proclama de todos. Por favor, déjame que si no lo hago no soy humano. ¿Cómo no me voy a enfadar porque llueve? Si no hago eso, ¿quién soy? ¿No? Pero de algún modo, ¿no? Porque la proclama decía, permíteme que de algún modo sienta, y aclara Séneca, pero de algún modo se prolonga mucho, dice, y no se detiene donde uno quiere. Porque cuando uno dice, bueno, déjame sentir un poquito de cosas, aunque sea que si el esclavo no me sacó la toga y se me mojó, déjame enojarme un poco, aunque sea un poquito, porque si no, la sal de la vida no está. Séneca te dice, sí, ¿sabes qué pasa? Que esa sal de la vida te sala todo después. O sea, no para. Empezás con eso y terminás haciéndote problema por todo. Dice, para el sabio, carece de riesgo vigilarse sin gran diligencia, y cuando él quiera podrá contener sus lágrimas y sus placeres. A nosotros, puesto que nos resulta difícil retroceder, lo más conveniente será no avanzar ni un paso. Entonces hace una diferencia. Dice que el sabio, el tipo que, digamos, ya tiene camino en esto, el estoico avanzado, por así decir, no tiene este problema. Porque ese estoico puede permitirse emociones como jugar un poquito, como dicen aquí en España, tener más cintura, ¿no? Jugar un poco con ese margen y permitirse, no sé, un enfado, decirle algo, gritarle al esclavo, pero en el fondo saber que como tiene un asiento, ¿no? muy estable en ese silencio interior, no pasa nada. Dicen algunos que cuando alguien que está iluminado demuestra enfado y cosas por el estilo, es simplemente una máscara. Es como cuando usted como padre o madre sabe que su hijo se mandó ahí, como dicen, una macana, una falta, y sabe que la única forma de que lo entienda es hablándole fuerte o mandándolo a la habitación y no dejándolo salir con los amigos. Y usted está, no sé, en su habitación y dice, bueno, ahora voy a salir, estoy yo normal y contento, no estoy enojado con él, pero voy a poner cara de enojado y le voy a hablar con palabras altisonantes porque sé que es lo que le conviene. De otra manera no me va a entender. Si yo voy y le sonrío, no va a captar la idea, ¿no? Entonces uno va y pone cara pero por dentro no le pasa nada.
no está enojado, se hace el enojado, ¿no? De la misma manera, dice Séneca, el sabio tiene esa facilidad de fluir y decir, bueno, me entrego un poquito a esas emociones, si quiero o si es oportuno, pero dice, para nosotros no. Dice, recomienda que para el que está en el camino a esto, no lo intentes. O sea, ni siquiera hagas esto de hacerte el enojado, de hacerte el triste o lo que sea, porque te come, simplemente te arrastra. Dice, dice de algún modo se prolonga mucho y no se detiene donde uno quiere. Entonces, por eso, para el sabio carece de riesgo vigilarse sin gran diligencia. O sea, el sabio no tiene problemas en no vigilarse mucho. Puesto que nos resulta difícil retroceder, lo más conveniente para nosotros será no avanzar ni un paso. Me parece que Panecio respondió con mucha finura a un jovencito que le preguntaba si el sabio debe amar. Del sabio, dijo Panecio, hablaremos más tarde. A mí y a ti, que estamos alejados de la sabiduría, no se nos debe permitir que nos rindamos a una pasión agitada, desenfrenada, sometida a otro y degradante para uno mismo. Es decir, el chico le preguntaba al tal Panecio, aparentemente un estoico, le preguntaba cómo, si uno podía realmente entregarse al amor y demás, ¿no? A las pasiones. Y el otro le recomendó como diciendo, mira, si estás en el tratamiento de curar la enfermedad o de dejarnos el alcohol, no vayas a bares. El sabio es otra cosa, el que está curado sí, pero porque ya lleva, no sé, de abstinencia 10 años, pero vos que recién empezás, dice, no lo hagas. Entonces, el estoico nos está proponiendo algo muy concreto. No te metas en situaciones donde tu nivel emocional se va a disparar, en lo posible, ni te entregues, o sea, si algo te empezó a molestar porque alguien te dijo algo que no te gustó, no te entregues a eso. Al revés, tira para el otro lado. Tira para relativizar, minimizar, darte cuenta que no controlás lo que el otro hizo. Porque si te dejas llevar 2 minutos, ya está, perdiste. Te comió, te arrastró y acabás como cuando uno se mete al océano y dice, bueno, me camino 3 pasos más, no pasa nada. Y nada, te agarró la ola, te llevó y después no podés salir. Y te tienen que ir a sacar. Si nos mira complacida, dice, habla de una mujer, nos seduce su amabilidad. Si nos desprecia, nos excita su altivez. Nos perjudica por igual la condescendencia del amor como su desdén. La condescendencia, dice Panecio, nos cautiva. El desdén lo combatimos. Por lo tanto, conscientes de nuestra debilidad, permanezcamos tranquilos y no entreguemos nuestro débil espíritu al vino, ni a la hermosura, ni a la adulación, ni a cosa alguna que nos seduzca con lisonjas. Para aclarar esto, no es que se trate de no participar de nada, o que usted no disfrute ni de hacer el amor, ni de ver una cosa bella, ni de disfrutar de una comida sabrosa. Lo que está diciendo es el nivel. Trata, dice Panecio, no vivir en un estímulo constante, porque te perdés, sobre todo al inicio. Entonces, dice o propone que mantengamos nuestra vida en un nivel de estímulo de medio para abajo. O sea, tené tus alegrías, pero no vivas en una especie de sexo, drogas y rock and roll, porque te perdés. Directamente, si ya se pierde el sabio, si se excede demasiado, imagínate cualquiera de nosotros, dice Panecio. La respuesta que Panecio dio a quien le preguntaba acerca del amor, esa misma la aplico yo a todas las pasiones, dice Séneca. En la medida de nuestras fuerzas, alejémonos del terreno resbaladizo, porque en el seco tampoco nos mantenemos con mucha firmeza. O sea, si en lo seco ya te resbalas, en el resbaladizo, ¿sabes qué? Te vas hasta el final. Entonces, de nuevo, no es no ir a una fiesta de cumpleaños, no ir al cine o no comer algo rico o no hacer el amor. Hacé todo eso. Pero con austeridad, con prudencia, ¿no? Con cierta autoobservación y cierto límite en cuanto a hasta dónde llegar. Porque 3 risitas más y 4 copas más
y terminaste en cualquier sitio. Entonces, ese es el consejo del amigo Séneca para nuestra vida. Y aquí terminamos los fragmentos que nos proponía el Emir Sola para Séneca. Quizá continuemos en alguna otra ocasión tomando de sus textos, ya no de la selección del Emir Sola, y reflexionemos un poco más. Porque aquí ya continúa Marco Aurelio, que es el siguiente místico que nos propone el Emir Sola, pero bueno, a Marco Aurelio lo estamos recorriendo poco a poco a través de otra vía, que es de Pierre Hadot, este filósofo francés que nos ayuda con su libro La ciudadela interior, ¿no? que nos habla de las meditaciones de Marco Aurelio, otro estoico, también romano, un emperador romano, ¿se acuerda? Ya del año 121. Séneca nació en el año 3 a.C., así que va por cronológicamente. Así que hasta aquí vamos a ver a Séneca. Ve cómo en estos fragmentos, que son como una especie de gotita de lo que nos puede contar Séneca, hay mucho para aprovechar, y nos habla en un lenguaje sumamente entendible. Así que si se acerca a cualquiera de sus obras, de las obras de Séneca, sea que las descargue de internet, que las compre en libro, en papel, va a tener un montón de herramientas para aplicar a la vida cotidiana y sumamente beneficiosas. Le recuerdo, ya para terminar, que está en Amazon mi libro, se llama Sadhana al Camino Interior. Puede adquirirlo en papel, puede adquirirlo en formato digital, Kindle, y lo puede hacer a través de cualquiera de los mercados de Amazon. Por otro lado, está el grupo de Telegram que siempre tenemos, puede entrar en él, se instala la aplicación, me escribe, me dice que quiere participar del grupo, le paso el enlace. Y también están los cursos que doy siempre, mayormente doy astrología, tarot, psicológicos, reflexivos, pero también a veces gente que me consulta para hacer sesiones de preguntas y respuestas acerca de cosas que le han quedado de los programas, de dudas. Otras personas me proponen un tema específico para armar un estudio sobre eso porque les interesa, y si son temas que yo manejo, podemos hacerlo. Por otro lado, tenemos también el reordenamiento vital, que son sesiones, todo a través de Skype, sesiones al igual que los cursos de hora y 20, donde vamos trabajando, en este caso en el reordenamiento, un tema que tiene que ver con la vida de la persona, del consultante, un tema quizá de algún bloqueo, un tema de miedos, un tema de algo que tenga interiormente y que quiera proponer para conversar, para explorar. No se trata de una actitud directiva de mi parte, yo no doy consejos ni nada por el estilo, pero sí hago preguntas y ayudo a que quien consulta vaya echando luz sobre lo que le pasa y así pueda tomar decisiones mucho más acertadas, ver más claramente lo que le pasa y demás beneficios. Así que para todo ello pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com. Vamos a poner nuestra cortina de despedida, ahí va, y nos encontramos en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!